Buenos días a todos y todas. Estamos con el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores para hablar de los últimos tiempos que ha habido un acontecimiento sin precedente en Nicaragua con referente a la intención de un golpe de Estado en Nicaragua. Compañero Roberto, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, mira, la Central Sandinista de Trabajadores, que acaba de cumplir 39 años de lucha, de trabajo, en este 39 aniversario, hicimos una evaluación, la clase trabajadora, de toda la situación, de todo este proceso, y de cara a los últimos acontecimientos en relación al fallido golpe de Estado contra el gobierno del presidente Daniel, la Central Sandinista de Trabajadores ha considerado de que este proceso, esta revolución, ha sido intentado su abordaje, ha sido intentado abortar este proceso desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que hemos evaluado que hay una especie de 4 momentos. Desde que triunfó la Revolución Popular Sandinista, donde los trabajadores nos pusimos a la cabeza para reconstruir el país, para reconstruir la economía, para defender la revolución, para los cambios y procesos sociales que implicó toda esa década de los 80, significó también entonces un proceso de agresión contra la revolución por parte del gobierno de los Estados Unidos, de los gobiernos de turno de los Estados Unidos. De tal manera que la intentona de derrotar a la revolución como un referente importante en el mundo y latinoamericano no es nuevo, pues, es decir, data también de esos tiempos. Luego, después de la derrota electoral, nos encontramos en todo un proceso de resistencia contra los gobiernos neoliberales y sus políticas neoliberales, que significó todo un movimiento social, un movimiento laboral, defendiendo las conquistas de la revolución, defendiendo los derechos fundamentales de los trabajadores y del pueblo, y fue todo un proceso donde se quiso aniquilar, ¿verdad?, la existencia del sandinismo como tal, pues. Y eso provocó entonces todo un proceso de resistencia organizada por parte del pueblo y los trabajadores. La unidad ha sido fundamental en todos estos procesos, pues, eso hay que dejarlo claro, y de ahí que la Central Sandinista de Trabajadores logró también precisar un concepto, y es que desde que Daniel planteó, después de la derrota, que debíamos de gobernar desde abajo, los trabajadores lo que entendimos de ese planteamiento del presidente Daniel era que los trabajadores teníamos que defender las conquistas de la revolución, pues, las conquistas del pueblo, las conquistas de los trabajadores. De tal manera que por eso es que la Central ha sostenido como un componente unitario la lucha del sandinismo, el CAI, precisamente, para defender esas conquistas, para defender esos derechos. Luego tenemos entonces recordar los procesos de privatización, procesos violentos, procesos donde se cercenaron, pues, muchos derechos. El retorno al somocismo. El empleo, los derechos y conquistas de la seguridad social, los procesos de privatización a sangre y fuego, el pretender restaurar el somocismo en Nicaragua, devolviéndole propiedades que le costaron a los trabajadores en los años 80 reconstruir después de aquel bombardeo criminal de la dictadura somocista que desbarató, destruyó el país. De tal manera que han sido cruentas batallas, cruentos esfuerzos, ¿verdad?, de parte del pueblo y los trabajadores para levantar el país. De tal forma que ese es un segundo momento para nosotros, el proceso de resistencia de los años 90, altamente costoso, la lucha por el 6%, la lucha por los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿verdad?, etcétera. Entonces, la lucha del transporte, todas esas batallas, pues, que se dieron a lo largo de todos esos años,
se inscribían dentro de todo un esfuerzo de unidad del pueblo, precisamente para defender a la patria, para defender la soberanía, para defender en todo caso la existencia, ¿verdad?, humana en nuestro país. Luego retorna el Frente Sandinista al gobierno y en medio de todo ese proceso la tarea fundamental era reconstruir la nación a partir de todo lo que había pasado en la década de los 90 y la destrucción del país en la década de los 90. En ese sentido, entonces, un elemento importante es el llamado del presidente Daniel a toda la nación, a todo el país, a todos los sectores, a que nos uniéramos, que nos juntáramos para reconstruir el país, para reconstruir la patria. De ahí es que surge la iniciativa de construir una gran alianza patriótica nacional, ¿verdad?, entre los diferentes sectores, gobierno, empresarios, de todas sus modalidades de empresarios, pequeños, medianos y grandes, y los trabajadores, de tal forma que este esfuerzo de los últimos 10 años de reconstrucción del país se convirtieron también en un referente mundial, en un referente internacional. La Organización Internacional del Trabajo destacó ese proceso, la misma Naciones Unidas en sus diferentes programas, pues, programas alimentarios, ¿verdad?, programas de salud, programas educativos, es decir, todos los diferentes programas de Naciones Unidas fundamentales que están vinculados a procesos, digamos, sociales muy importantes, destacaron también entonces este esfuerzo. Igual los adversarios, una vez más, haciendo planteamientos que descalificaban al país, ¿verdad?, de manera sostenida y permanente. Sin embargo, el gobierno del frente, el gobierno de Daniel, los trabajadores, ¿verdad?, el pueblo, que hicimos fue responder con resultados. Y en eso es innegable, por ejemplo, el sostenido crecimiento de la economía de nuestro país, que osciló entre un 4 o 5% de manera sostenida en los últimos 8 años, de los 10 que lleva nuestro gobierno, y tuvo un reconocimiento mundial por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, reconociendo estos resultados y estos beneficios, digamos, para el país, donde todos como en cascada, el proceso de crecimiento y de beneficio, ¿verdad?, cubrió a todo el mundo, hasta los mismos empresarios. Logró inclusive el rango constitucional, esta alianza tripartita. Claro, pero antes de alcanzar el rango constitucional se puso a prueba realmente si esto podía funcionar, si era funcional, si era posible. Fue un proceso que no fue fácil, sin lugar a duda hay que dejarlo claro, por el construir una alianza de esta naturaleza en un país donde las condiciones y circunstancias históricas de las políticas neoliberales, el capitalismo salvaje, como le decía el Papa Juan Pablo II, había dejado en condiciones de extrema pobreza y pobreza a nuestro país, y a partir de ahí entonces con este nuevo planteamiento del presidente Daniel, donde determinó de manera clara que para gobernar para todos era fundamental la paz. Entonces el fundamento de todo este proceso de alianza ha sido precisamente construir y defender la paz, la estabilidad, y eso dio lugar entonces a que Nicaragua surgiera como un referente y un ejemplo muy importante para el mundo, donde era posible entonces, aún en medio de las diferencias, aún en medio de las contradicciones, era posible entonces construir un consenso, realizar un acuerdo que permitiera entonces paz y estabilidad, trabajo e inversión. De todas maneras, estos argumentos de los adversarios fueron quedando efectivamente al desnudo en cuanto a su pretensión, es decir, como vos podés ver en este recuento rápido desde los años 80, los años 90 y los años 2000, una vez que llega de nuevo al gobierno el Frente Sandinista, las pretensiones han sido las mismas, es decir, hacer fracasar, pues, frente a la gestión y administración de un gobierno de izquierda progresista como es el Frente Sandinista encabezado por Daniel, ha sido la pretensión entonces de hacer fracasar todo este proceso, de tal forma pues que
estos son elementos muy importantes a destacar para poder entonces explicarnos de dónde viene entonces esta acción de intención de golpe de Estado contra el gobierno del frente, contra el presidente Daniel y contra el pueblo nicaragüense. Porque es inevitable destacar en el país los 40 programas sociales que ha impulsado este gobierno. Nosotros decíamos en la sesión del 39 aniversario de que los argumentos que hasta antes de esta intentona de golpe de Estado se pretendió, efectivamente los resultados económicos, los resultados sociales, los avances, ¿verdad?, notables en el país. Vos podés ver los programas de energía, de cobertura de energía eléctrica ahora bañando todo el campo. Vos podés encontrar entonces que los apagones que existieron en los gobiernos neoliberales de 12, 14 horas ya no se siguieron dando, donde vos encontrás un cambio de la matriz energética fundamental ya arriba del 50% ya, con generación de otros sistemas importantes eléctricos. Vos encontrás un subsidio de la energía eléctrica todavía a esas alturas del partido, donde todos eran beneficiados, todos los sectores, pues, ¿verdad? De tal manera que para uno es entendible cuando hay una protesta o cuando hay una pretensión de cambio, si es que ello está determinado por el hecho de que las políticas públicas de ese gobierno no están correspondiendo a los intereses y beneficios de la gran mayoría, pues, y del país entero. Es decir, el argumento entonces para fomentar e impulsar y ejecutar una intención de golpe, es decir, de Estado, no es justificable, pues, en absoluto. Y no es nuevo tampoco que detrás de todas esas intentonas los gobiernos de turno en los Estados Unidos, ¿verdad?, y otras fuerzas, pues, conservadoras estén detrás también, pues, de todas estas situaciones. En ese sentido, entonces, la Central Sandinista de Trabajadores ha sido clara en su planteamiento cuando se dispuso desde un inicio al llamado del presidente Daniel a construir la paz, a reconstruir la paz, a sostener la paz, la estabilidad, para crear mejores condiciones para la generación de inversión y generación de empleo, que nos ha obligado entonces a nosotros en esta circunstancia a hacer un llamado a toda la pequeña, mediana y grande empresa que no está involucrada en esta intentona de golpe fracasado, a que efectivamente reflexionen, recapaciten y que sigamos haciendo un esfuerzo en conjunto para sacar el país adelante, para sacar a los nicaragüenses, pues, de la pobreza y para sobre todo restablecer entonces la paz y la estabilidad en nuestro país. Los trabajadores han insistido en querer desarrollar sus labores en medio de algunos llamados a paro temporales o indefinidos, ¿ya? Y demostraron, hay una experiencia, tengo entendido, en una de las zonas francas, de los trabajadores de zonas francas, referente a la importancia de mantener su trabajo de los trabajadores. Bueno, el tema es que en esta aventura que se juntaron, pues, los opositores, recordad que los opositores vienen desde hace tiempo, pues, ellos pretendiendo entonces golpear, descalificar al gobierno del Frente Sandinista por ser un gobierno de izquierda que ha logrado preservar la paz y ha logrado sacar el país adelante y ha logrado importantes resultados económicos en el país para beneficio de todos los nicaragüenses. Hoy ves carreteras, infraestructura, hoy ves diferentes programas, pues, de vivienda, programas en la economía, el sostenimiento entonces para diferentes sectores, estudios, becas, salud, ¿verdad? Y todos esos diferentes programas, usura cero, bono solidario para los trabajadores, bono productivo, etcétera. Todos esos programas lo que te demuestran es una clara voluntad entonces de un gobierno de trabajar entonces por la gente, trabajar por los pobres. Que hay dificultades, indiscutiblemente nadie las ha negado, pues,
Lo que pasa es que aquí los adversarios nunca le reclamaron ni le cuestionaron, es decir, con valentía, ¿verdad?, a los gobiernos neoliberales que hicieron barbaridades en la violación de los derechos humanos. Hoy encontramos aquí voceros que fueron con uniformes, con disfraces de defensores de derechos humanos, y esos mismos voceros eran parte, ¿verdad?, eran parte de los componentes represivos que tenían los gobiernos neoliberales. Entonces, ¿con qué autoridad moral? Pues hoy pueden venir a juzgar, hoy pueden venir a descalificar, hoy pueden venir a acusar. Es decir, tienen una enorme tranca en el ojo, ¿verdad?, que deben de limpiarse primero ellos, pues, antes de poder emitir algún juicio, alguna opinión. De tal forma, pues, que en esta intentona de golpe de Estado, ¿verdad?, creando caos, llamando a la desobediencia civil y sobre todo, pues, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas, porque la pérdida de vidas humanas del bando que sea, siempre es, pues, doloroso, pues, para un país, de tal manera que nosotros hemos sostenido que no es posible, pues, que se sigan poniendo más muertos, ¿verdad? Y en esto yo voy a ser tal vez un poco fuerte, pero lo tengo que decir. Es decir, cuando vos revisás en cada momento histórico, cuando vos revisás cuáles son los resultados de un conflicto, de un enfrentamiento, ¿quiénes son al final del día los muertos? Sí, son la gente de bajos recursos. Es decir, vos no encontrás ninguna copetona, ningún millonario, ningún de esos que se dicen alianza cívica, que andan en la calle, ¿verdad?, gritando y diciendo lo que quieren. Aquí hablan de que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de prensa, y aquí han hecho y han querido hacer lo que han querido en este país. Yo te aseguro que estos mismos que hacen esta llamada alianza cívica, que no son más que un montón de grupúsculos que se cambiaron de uniforme y de letra, es la suma de todas esas letras que permanentemente pretendieron hacer fracasar el proceso de la revolución, fracasaron, y que al final del día entonces se han venido juntando como parte de un proyecto que los ha manipulado y los ha utilizado el imperio. Pues, ¿por qué? Porque al final, desde que inició la revolución, han venido siendo financiados para poder derrocar a la revolución sandinista, y no han podido hacerlo. Ahora, lamentablemente, ¿verdad?, los grupos de derecha se articularon con gente del sandinismo resentido, pues, y ahora conforman, pues, al final conforman un solo grupo, ¿verdad?, que lamentablemente, pues, hay que decirlo, ¿verdad?, decidieron también entonces, por la vía de este golpe, asesinar a nicaragüenses, pues, porque ahí están las pruebas. No vemos entonces, aquí ahora están sordos, ahora están mudos, ahora no ven, no escuchan, cuando hay una cantidad de nicaragüenses asesinados, que fueron asesinados hasta en sus propias casas, las puertas de su casa, incendiadas sus casas, incendiados seres humanos, ¿verdad?, donde el vandalismo, pues, donde el crimen organizado, donde el narcotráfico se posicionó, ¿verdad?, en estos días de distintos puntos de Nicaragua, y donde el pueblo organizado entonces, junto con la Policía Nacional, tuvo entonces que actuar para poder, en ese sentido, entonces eliminar los tranques, es decir, las barricadas, las bandas paramilitares, digamos, que han estado operando. Es decir, aquí cuando se quiere acusar de que en Nicaragua hay bandas paramilitares, ¿verdad?, lo que pretenden hacer es engañar también a la opinión pública nacional e internacional. Es decir, el pueblo organizado está respondiendo frente a la agresión y frente a la intención de un golpe de Estado. De tal manera, pues, que, como decía Daniel, es decir, esos angelitos que operaron durante todo este tiempo, ¿verdad?, tenían armas, ¿verdad?, tenían financiamiento, tenían respaldo, tenían apoyo, entonces, de la empresa privada, y hasta de personeros de la curia, pues,
¿verdad?, arzobispal de Nicaragua. Yo lamento, como lo dice la Biblia, ¿verdad?, Cristo tuvo que llegar a limpiar su templo, el templo del Señor, contra los fariseos y sacarlos pues a latigazos del templo pues de Dios. Y efectivamente, ¿en qué se convirtieron estos templos de la religión católica? Es decir, las iglesias se convirtieron en buzones de armas, en cuevas, digamos, de delincuentes que fueron protegidos, ¿verdad? Y cuando estaban asesinando al pueblo, nunca apareció ni la voz de estos llamados defensores de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por el contrario, aparecían más bien haciendo condenas contra el mismo pueblo. Entonces, nosotros consideramos de que los trabajadores hemos estado haciendo un esfuerzo, seguimos haciendo un esfuerzo, a pesar de estas mismas circunstancias. Yo tengo que reconocer y decirlo, los trabajadores siguieron llegando a sus centros de trabajo. Recordemos que la CNST hizo un llamado claro cuando dijo todo el mundo a defender su puesto de trabajo. Todo el mundo, después cuando se dieron los procesos ya de agresión armada contra distintas empresas de los donde estaban los trabajadores, pues también dijimos, vamos a organizarnos en la autodefensa. Y como bien vos me preguntás a mí, los trabajadores se dieron en la obligación inclusive de sacar a los vándalos que pretendieron llegar a tomarse las empresas. Es decir, los trabajadores arriesgaron su vida también, entonces, por defender este país, por defender esta revolución, por defender los programas que el gobierno del Frente Sandinista ha venido impulsando. El país ha perdido. El país perdió momentáneamente la paz, la estabilidad, pero también, ¿verdad?, grandes consecuencias económicas y sociales. No tenemos la menor duda, ¿verdad?, que junto con Daniel, junto al pueblo y junto a los trabajadores, vamos a volver a levantar a Nicaragua, vamos a volver a levantar el país. Por eso el llamado de la Central Sandinista de Trabajadores en este 39 aniversario de fundación de la CST, estamos revitalizando ese llamado a la paz, a defender la paz, a reconstruir la paz, a rescatar la paz, la estabilidad, a hacer un llamado a los empresarios patrióticos de distintos tamaños y a los inversionistas a que nos acompañemos nuevamente juntos para levantar y sacar el país adelante. Ese es el mensaje de la Central Sandinista de Trabajadores, ese es el mensaje claro, ¿verdad? Los trabajadores dijimos no al golpe, los trabajadores dijimos no al caos, los trabajadores dijimos no a la desestabilización, los trabajadores dijimos no a la guerra, los trabajadores dijimos no a la confrontación, no al crimen. Por lo tanto, también nosotros somos una fuerza importante para defender el país, para defender Nicaragua, para defender las conquistas alcanzadas, para defender la democracia, para defender todo el resultado de todo este histórico proceso de construcción de nuestro país, haciendo honor, ¿verdad?, a la causa que el general Augusto César Sandino encabezó desde los tiempos en que le tocó enfrentar la agresión intervencionista ya aquí. Ahora, con esto también nosotros queremos dejar claro, estos son tiempos de unidad, nosotros no podemos confiarnos. Hay una guerra mediática, hay una guerra basada en la mentira, sigue habiendo financiamiento para pretender abortar este proceso revolucionario y por lo tanto nosotros, ¿verdad?, tenemos que mantenernos unidos y tenemos que estar organizados cuadra por cuadra, calle por calle, municipio por municipio, departamento por departamento y la nación entera. Nuestros adversarios siguen pretendiendo, ¿verdad?, abortar este proceso revolucionario, siguen pretendiendo golpear a la revolución, siguen pretendiendo continuar con el fallido y fracasado golpe de Estado. Y nosotros en ese sentido tenemos que redoblar más esfuerzos, tenemos que trabajar más, tenemos que movilizarnos más, tenemos que defender, ¿verdad?, este proceso revolucionario que tanto ha costado, tantas vidas humanas ha costado y que hoy, ¿verdad?,
la política intervencionista de los Estados Unidos está pretendiendo a través de este movimiento golpista derrotar a la revolución, de tal forma pues que los trabajadores, la Central Sandinista de Trabajadores, estamos diciendo de manera clara, ¿verdad? Estamos junto con Daniel, ¿verdad? Estamos unidos, ¿verdad? Y estamos también en ese sentido dejando claro que queremos la paz, queremos restaurar la paz, la estabilidad de nuestro país para el beneficio de la gran mayoría, para seguir luchando para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Nicaragua, ¿verdad?, es de los nicaragüenses, de aquí no nos vamos nadie, ¿verdad? Daniel no se va, los trabajadores no se van, el pueblo no se va, y aquí dejamos clara nuestra posición, ¿verdad? O buscamos un entendimiento como nicaragüenses en paz, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a permitir ni aceptar que haya un proceso de abortar la revolución y que haya un proceso criminal de asesinato en masa contra la población, contra los nicaragüenses. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Ni un paso atrás.